Porque tú no eres de aquí, como mucha gente. No, vive en Madrid, pero yo no es de nací Madrid. en Granada, soy granadino del año 1958. Me eduqué en una ciudad de provincia, pequeñita, que estaba cercana al campo y donde la vida del barrio y de la calle tenía mucha importancia. No era como ahora, porque los niños vivíamos en la calle. Me dedico a la poesía desde que mi padre tomó la costumbre de leer en voz alta sus poemas preferidos, y algunos poemas tradicionales españoles, algunos romances, algunas leyendas que tenían planteamiento, nudo y desenlace, fueron mis novelas de aventura. Y comprendí que la literatura sirve para ajustar cuentas a la realidad, y cuando quise ser dueño de mis propios finales, pues dejé de ser solo lector para empezar a escribir. Me formé en una universidad muy politizada, en una época donde había que luchar para acabar con la dictadura franquista, y desde ese momento pues me fue imposible separar mi conciencia literaria con mi conciencia cívica. Al acabar la carrera de Filología Hispánica, entré en la Universidad de Granada, he sido profesor de literatura y he compaginado la creación literaria con el ensayo. Yo entiendo la poesía como una meditación, como un ejercicio de conocimiento para entender la realidad y para entender esa parte de la realidad que solemos llamar yo, ¿no? Yo. Creo que mi trabajo empieza al final de una escena muy cotidiana. Cuando llego a casa, doy al portero automático y me preguntan quién es, y yo respondo, pues soy yo. Escribir poesía es como, mientras vas subiendo en el ascensor, pararte a pensar, bueno, ¿y qué digo yo cuando digo soy yo, ¿no? ¿Qué significa ser yo? ¿Qué significa ser un hombre que vive a final del siglo XX, a principios del siglo XXI, y que intenta indagar sus relaciones con la realidad? Para mí la poesía es eso. Leo un poema de Diario Cómplice, un libro que yo publiqué en el año 1987, y en el que cuento una historia de amor, pero tomando conciencia de que la poesía es un espacio autónomo, de que una cosa es el personaje o los personajes literarios y otra cosa el desahogo biográfico, y que aunque están cargadas de mi propia vida, las páginas del libro son un territorio diferente que tiene que buscar su propia experiencia. Y este era el sentido de un poema de Diario Cómplice que dice así: recuerda que tú existes tan solo en este libro. Agradece tu vida a mis fantasmas, a la pasión que pongo en cada verso por recordar el aire que respiras, la ropa que te pones y me quitas, los taxis en que viajas cada noche, las copas que compartes por los bares con las gentes que viven en sus barras. Recuerda que yo espero al otro lado de los tranvías cuando llegas tarde, que centinela incómodo, el teléfono se convierte en un huésped sin noticias, que hay un rumor vacío de ascensores querellándose solos, convocando mientras suben o bajan tu nostalgia. Recuerda que mi reino son las dudas de esta ciudad con prisa solamente, y que la libertad, cisne terrible, no es el ave nocturna de los sueños, sí la complicidad, su mantenerse herida por el sable que nos hace sabernos personajes literarios, mentiras de verdad, verdades de mentira. Recuerda que yo existo porque existe este libro, que puedo suicidarnos con romper una página.